Lo decíamos, vamos a hablar de maltrato animal, Fausto, así Sí. es que, y vamos a hablar con un especialista. Para eso hemos convocado a Oscar Mellado, abogado penalista especializado en defensa animal, a quien vamos a saludar. Oscar, buenas tardes, ¿cómo le va? Bienvenido, muchas gracias por atendernos. Buenas tardes, ¿cómo les va? No, gracias a ustedes por este contacto tan útil para nuestra problemática. Exacto, tan útil. Bueno, primero vamos a repasar de qué vamos a hablar. En las últimas horas, en los últimos días, se hacía viral un video donde le daban Fernet a una perra. Esto pasó en Mendoza, pasó en Maipú, en Luzuriaga, porque es, según lo que nos contaron, son vecinos de ahí, de la zona de los barrios del Torreón. Hubo final feliz para la perrita Uma porque el video se habría registrado hace ya algunos días atrás. Salió la persona que la había rescatado a aclarar que ya la ubicó incluso en una familia que la adora ahora. Pero el tema es lo siguiente, el video se hizo viral, protagonistas, los vamos a decir a los nombres. Piero Angeloni, sí, el que publicó a través de Instagram el video y etiquetó a los amigos que se creían que era gracioso darle Fernet a un animal, que es Bruno Caredu y también Tomás Galop. Después usaron las redes para pedir disculpas, pero el mal está hecho. La pregunta, Oscar, es, y por eso lo convocábamos, es, hay una ONG que ya hizo la denuncia, no sabemos si hay alguna más, seguramente sí, pero el tema es, ¿de qué se trataría, en caso de que avance esto, un castigo y si realmente sirve? Bueno, es interesante la pregunta porque se la hace todo el mundo. ¿Qué pasará con estas personas? La ley que atrapa estas conductas, la 14346, llamada Sarmiento, que en realidad es Benítez fue el diputado que propició y llevó adelante la ley en el segundo gobierno de Perón, año 54, la 14346, y se le llamó Sarmiento también porque, claro, Sarmiento fue el primero que hizo una legislación en 1880, castigando el maltrato animal, y fue pionero en América y en gran parte del mundo. Y de allí en adelante, hasta el 54, es decir, hasta casi la segunda mitad del siglo pasado, no teníamos ley, y aparece esta ley, sí, afortunadamente, que también ha sido revolucionaria. Pero hoy, después de 60 y tantos años, aparece como vetusta, como que necesita una remoción, un cambio. Actualizarse. Sobre todo la penalidad, que es muy antigua, es muy baja la pena para actos de crueldad como este, por ejemplo, porque tiene una pena que va de 15 días a un año. No. Entonces siempre se hacen acreedor al beneficio cuando no hay antecedentes, etcétera, etcétera. Pero bueno, ese es un aspecto. Por otro lado, le faltan figuras delictivas que con el tiempo se hicieron, por ejemplo, la zoofilia. Me acuerdo cuando empezó lo del próbolo, se habló del tema de la zoofilia, y nosotros ingresamos y pretendíamos ingresar como ONG en el caso del próbolo y lo logramos después de mucho, pero claro, pasó el tiempo y prescribió ese hecho. Bueno, el abandono, que para mí es el acto más cruel que existe sobre los animales, es el abandono. Vemos gente que tira al perro desde el auto, desde la ventana, permanentemente vemos el abandono, el maltrato y la crueldad. Bueno, ni hablar de los equinos, lo que pasa con los caballos, los gatos y todo. Ahora, la ley 14346 tiene un mérito tremendo, porque el legislador que la construyó logró insertar proyectos del año 47, 50, 51, 53 hasta el 54, logró meter, digamos, porque esa es la palabra, meter el término víctima, en los actos, el que hiciere víctima de actos de crueldad. Esa palabra, inocente, sin embargo, dividió aguas. ¿Por qué? Porque solamente, exclusivamente puede ser víctima de actos de crueldad o de maltrato quien siente, quien es un ser sintiente, como en el caso de los animales, sujetos de derechos, seres sintientes que sufren, gozan, se alegran, bueno, lo que sabemos de los animales. Y
choca, fíjese lo que es nuestro país jurídicamente, lo curioso que es esto. Nosotros tenemos la legislación civil, que es otro monumento jurídico muy grande y muy importante, incluso muy reciente, porque tiene 5 años el Código Civil. Sin embargo, no dijo una palabra, yo estoy muy triste por eso, una palabra sobre la naturaleza jurídica del animal, como ya lo están haciendo muchos países, sí, con distintos nombres, le dicen son seres sintientes, los animales no son cosas, dicen los franceses, los alemanes, incluso acá en América Latina, la Constitución de Ecuador y de Bolivia, hundiendo sus raíces en los pueblos originarios, hablan de los seres sintientes, hablan de la biodiversidad, etcétera, etcétera. Sin embargo, nosotros, en el Código Civil, después de haber sido pioneros y revolucionarios en el año 54, resulta que nos quedamos en el camino con todo esto. Y hoy usted se encuentra con los jueces penales que sí consideran, algunos, ¿no? Algunos, la justicia penal a los animales como seres sintientes. El caso de la mona, por ejemplo, de Cecilia, que con habeas corpus afortunadamente pudo lograr su libertad y se fue. Y ahora las elefantas, en fin, todos los animales. Y estamos en el medio con el tortugo Jorge, por decir el tortugo, pero hay miles de peces ahí encerrados en el ex acuario que tendrían que ser liberados, ¿cierto? Porque el derecho a la libertad es fundamental para los seres, sea cualquier ser, ¿no es cierto? Bueno, entonces, este caso tan indignante del otro día en Maipú, en Luzuriaga, no sé dónde ha sido, tan indignante, es un caso más. Nosotros estamos, ¿cómo le diré? Las ONG y todo el mundo que es rescatista, voluntario, etcétera, estamos abrumados, realmente abrumados de lo que está sucediendo con los animales. La pandemia agudizó también este problema porque agudizó la expulsión con la situación económica, con el abandono. Bueno, todo lo que conocemos nosotros pasa con los animales. Acá hay que hacer un cambio profundo, en mi opinión, y no entrar en la casuística, porque si es por la casuística no terminamos más. Claro. No terminamos. Acá hay que hacer un cambio, porque no puede ser que Mendoza, por decir, esta provincia con 2 millones de habitantes, tengamos 700.000 perros, no sé, en la calle, o 500.000, o 300.000 gatos, o no sé cuántos caballos malnutridos, heridos, enfermos, que se mueren en el piedemonte sin herradura, sin atención médica. Entonces acá es fundamental la creación del hospital público veterinario. Cuando digo público, obviamente digo gratuito, para todo el mundo animal, para todo, para que no solamente pueda ir al veterinario, al profesional y pagar el que puede, sino todo el mundo, todo perro, todo gato, todo caballo, lo que sea, tiene derecho a la atención sanitaria. Es un derecho elemental que está en la Declaración de los Derechos del Animal. ¿No es cierto? Y acá resulta que salimos a la calle y tenemos perros dando vueltas, gatos, en fin, de todo, caballos con carretelas que no la pueden tirar, como he visto yo hace 2 días con una heladera, llevaba una carretela, una heladera, televisores, escombros, y vaya a saber hasta dónde va el pobre caballo. Y estamos en el siglo XXI y estamos tolerando todo eso. Oscar, se me ocurre pensar... Mira, yo tengo una opinión... después de muchísimos años de bregar en esta problemática, que es un poco dura, pero yo lo que digo es que el Estado, por supuesto, nosotros, la comunidad coadyuvando con el Estado, porque somos lo mismo, debe implementar políticas sanitarias. Cuando se habla de política de salud pública, se excluye, no se dice una palabra de los animales no humanos, de las personas no humanas. ¿Por qué? Porque estamos nosotros inmersos en una filosofía antropocentrista que viene, vaya a saber de qué siglo viene, que las religiones mayoritarias lo han autorizado y han erigido al hombre, que es un animal humano, como el dueño
Sí. Y hace lo que quiere con lo que ve, con las aves, con los peces, con todo animal o ser que exista, y con la cuestión de la vegetación. Entonces, la política de salud debe ser integral. Hay una sola salud, no 2, 3 o 4 salud. Nosotros interactuamos con los animales todos los días y desde siempre, desde hace millones de años. Sí. ¿No es cierto? Nosotros nos podemos contagiar las famosas enfermedades zoonóticas y ellos nos pueden contagiar a nosotros y nosotros a ellos. Bueno, ¿para qué hablar de todo este tema y sobre todo en pandemia, ¿no? De todo esto, ¿cuántos accidentes suceden a diario por los animales, ¿no es cierto? Claro. ¿Cuántas cuestiones pasan que el Estado podría solucionar implementando una salud pública integral? Oscar, nosotros queremos sí o sí un hospital público veterinario y no estamos compitiendo con nadie, porque no falta el que dice que competimos con el colegio veterinario. No. Tiene que ver con sin duda tiene que ver con un nosotros reclamo. Que Oscar, tiene todo que ver con animal tenga prestación sanitaria. Oscar, y además esto va enlazado con el tema de las castraciones, las esterilizaciones. Fíjense, Mendoza es pionera en muchas cosas, lo que pasa es que después nos quedamos en el camino, ¿no? Sí. Pero es pionera. La ley 7603 del año 2006 declaró a la provincia, primera provincia en el país, provincia no eutanásica, con o sea, direccionado todo eso, obviamente, a terminar con las macabras y terribles y atroces perreras que tuvimos más de 100 años y no solucionaron nada, ¿no es cierto? Sí. Entonces se crearon los centros de zoonosis en las municipalidades y sobre esta y sobre las comunas recae la obligación de la castración, la prestación sanitaria, etcétera, la vacunación, todo eso en forma gratuita. Todo eso recae sobre las comunas. Pero ¿qué pasa? No dan abasto. Entonces usted tiene 10 castraciones, supongamos, en Godoy Cruz, o 15 o 20, y nacen 1000. Claro, no alcanza. Nosotros en los refugios todos los días están tirando cajas con perros, con perritos recién nacidos. Claro. Hay gente que no tiene, no tiene sensibilidad, como estos tipos de Maipú. Esta gente de Maipú, no sé realmente qué. Y uno se encuentra con situaciones rarísimas. En las antípodas, hace 1 mes y medio tuvimos un acto que yo digo que fue heroico. Heroico. El de Franco. Franco que se arroja al agua a salvar un perro. Y bueno, murió ahogado él y el perrito. Y detrás la madre también. La madre se arrojó en una actitud de abnegación, de para salvar a su hija. Sí. Bueno, hace 1 mes y medio, acá en Luján pasó. Sí. Y ahora nos encontramos con estos psicópatas dándole Fernet o un detergente y no sé qué otra cosa a ese pobre perrito. ¿No es cierto? Bueno, nosotros nos manejamos con la 14346, no hay otra. Por supuesto que estamos propiciando todos los días su cambio, pero su cambio para mejor, porque no faltan los retrógrados, cuidado. Tal cual. Oscar, están permítame. Los regresivos, los que quieren volver a la cultura antropocéntrica, quieren volver al código civil, que lo consideran cosa material, por eso lo comemos, por eso va a la parrilla, por eso nos vestimos, por eso las cosméticas, la experimentación, quieren atrocidad más grande que la experimentación con animales, lo que está pasando en nombre de la ciencia es una falsedad. Está demostrado científicamente que hay métodos alternativos incruentos. Sin embargo, matamos permanentemente. Monos, cerdos, vacas, de todo, ratones. Pero no solo matamos, torturamos. Oscar, permítame. Ni hablar del testeo de cosméticos pero ¿qué pasa? Detrás de todo esto hay intereses económicos, miren qué novedad les voy a decir. Intereses económicos muy, pero muy poderosos, que son los que, en fin, sostienen estas situaciones injustas. El animal debe dejar de ser esclavo, porque durante toda la historia de la humanidad fue esclavo del hombre, ¿no es cierto? En sus distintas manifestaciones.
para dejar de ser esclavos, bueno, hay que evolucionar positivamente, cambiar el paradigma y sobre todo, hacer como hizo nuestra juez acá en Mendoza, la doctora Mauricio, con Cecilia, con la monita, con la mona, la chimpancé, que dijo que le dio lugar a un habeas corpus. Es una cuestión revolucionaria. Dio un habeas corpus y le dio la libertad. Sandra, con la orangutana Sandra en Buenos Aires. Sí. Como no pasó, y esto es una mancha muy negra que tenemos los mendocinos, con Arturo, con el oso, que lo dejamos morir ahí sin conocer el hielo, sin conocer la nieve, no volvió a su hábitat por intereses, por egoísmo, por cuestiones sectoriales, por lo que fuera, murió encerrado ahí en el zoológico, en el ex zoológico. Bueno, esto es lo que hay que cambiar, ni hablar de lo que pasa con el tortugo Jorge. Nosotros hemos presentado un habeas corpus. Ese animalito que vino de México hasta Bahía Blanca y de ahí a Mendoza, nada menos que a Mendoza. Es decir, si hay un lugar donde no tendría que haber tortugo y menos marino, es acá en la cordillera, obviamente. Sí, claro. Tal cual. Si yo agarro un puma y me lo llevo a, no sé, a Mar de Ajó, para que viva en Mar de Ajó, o un guanaco, ¿cierto? Increíble. Sin embargo, ese tortugo hace 37 años que está encerrado. Ojalá las autoridades, han dicho que están buscando un lugar, ojalá se haga lugar. Ya se cerró el acuario, pero no solo el tortugo, hay miles de peces ahí encerrados en esa misma situación, que merecen la libertad. Sin duda. Oscar, muchísimas gracias por este ratito con nosotros. Queríamos hablar con usted porque es el experto en este tema, así es que le agradecemos que haya tenido la comunicación con nosotros y seguiremos de cerca lo que está pasando no solamente con UMA, en realidad con todo lo que está relacionado con el maltrato animal. Sí, vos sabés que anoté, Claudia, muy rápido, anoté lo que nos decía el doctor, una ley que tiene muchísimos años ya, 1954. Sí, por eso se hablaba de que hay que actualizarla, es una ley que es obsoleta, hay que actualizarla, queda como atrasada en el tiempo. Pero también hacía referencia Oscar Mellado a esto de ¿el hospital? Como el hospital que vienen peleando por este tema desde hace mucho tiempo, las organizaciones, que es necesario. ¿Se habrá presentado algún proyecto alguna vez? Y en realidad desde las ONG legislatura, se viene hablando y ahí es donde evidentemente hay que ir. Y el otro tema es cómo otros países vienen avanzando, que es importante, y es que, por ejemplo, en Europa hace poco tiempo, meses atrás, se hablaba de reconocer los derechos de los animales, que es un camino que ya están transitando, pero que significa muchas modificaciones, porque es, esto de, por ejemplo, en el Reino Unido no se permite más que se traslade los trofeos, como ya pasó, por ejemplo, acá en Argentina, que no es una medida nacional, pero sí es una medida de Aerolíneas Argentinas, los trofeos de animales, de caza. Eso en el Reino Unido ya es una ley que ha empezado a tomar forma y que la va a aplicar el gobierno. Así es que realmente es muy importante. Lo despedimos al doctor que ha estado hablando con nosotros, Oscar Mellado, abogado penalista, especialista en defensa de animales, que obviamente nos ha dado la oportunidad de hablar y de tener un poco de detalles. En definitiva, la conclusión es que nos quedamos cortos con la ley que tenemos. Sí. Evidentemente es así. Así es que muchas gracias, doctor, por haber estado con nosotros hablando de este tema.